Hola, muy buena tarde a todos, a todas. Soy Paola Díaz de Ecologízate al 100 y nos da mucho gusto continuar con las actividades que tenemos planeadas para este mes de agosto que hemos dedicado al tema del desarrollo sustentable. Y en esta ocasión, como ya lo habíamos platicado en meses pasados, íbamos a hablar sobre estos temas más en el enfoque de la acción, de cómo se puede llegar a este tema del desarrollo sustentable a través de acciones muy precisas y concretas. Y en esta ocasión tenemos un invitado que vamos a presentarles. Él representa ahora al Charco del Ingenio Asociación Civil y es el maestro en ciencias Mario Arturo Hernández Peña. Y les voy a platicar un poquito de su trayectoria y de su vida para que comprendan un poco por qué está ahora en estos pasos. Y bueno, él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un diplomado en aguas subterráneas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo una beca en un seminario en Austria sobre seguridad alimentaria y procesos comunitarios. Es maestro en gestión integrada de cuencas por la Universidad Autónoma de Querétaro y ha trabajado para la iniciativa privada en Monterrey, Nuevo León, Guanajuato, también para la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Guanajuato. Y en los últimos 20 años ha colaborado con distintas organizaciones en el enfoque del tema del territorio, de comunidades, de la organización comunitaria, la investigación científica, y también ha participado en consejos donde no solamente se promueve el desarrollo sustentable, sino también la participación de las y las personas que están involucradas en todos estos espacios. Y bueno, también ha sido consultor del Botanic Gardens Conservation International y ha sido parte de estos grupos científicos en la elaboración de planes de manejo, programas relacionados para este tema del ordenamiento, y actualmente es el director general del Jardín Botánico y Área Natural Protegida Privada, el Charco del Ingenio Asociación Civil. Y bueno, como ya lo había mencionado antes, hoy vamos a trabajar desde este tema de la sociedad civil que promueve acciones muy concretas para la conservación y que además se vuelve un ejercicio de autogestión y que van haciendo una serie de redes y asociaciones con públicos y privados para poder seguir trabajando en pro y en conservación de especies, que yo, bueno, ya Mario nos va a platicar, pero bueno, ya con esto le damos no solo la bienvenida, sino también que agradecemos mucho que nos permita ser parte de este espacio, que nos permita conocer su espacio y que nos invite a todos a darnos una vuelta por allá, por San Miguel de Allende y el Charco del Ingenio, como no, y pues ahí estamos. Muchísimas gracias, Mario, por participar y aquí, listos para escuchar. Paola, muchísimas gracias a Ecologízate por esta oportunidad. Creo que es muy importante estar compartiendo estas experiencias que son inspiradoras y que nos deban motivar a realmente hacer un cambio cultural, ¿no? De realmente de qué manera podemos contribuir tanto desde nuestro espacio personal, pero finalmente pensar en cómo es que nos podemos reunir y encontrar en los caminos para poder incidir en que cosas más grandes y quienes tengan la responsabilidad de asumir esas decisiones lo hagan, ¿no? Entonces creo que este es un buen ejercicio para todo ello. Muchísimas gracias. Tomo la palabra, he preparado una presentación que quiero compartir con todos ustedes. Espero, déjenme primero localizarla aquí. Ajá. Bien. Es una presentación que he preparado para poder compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia del Charco del Ingenio en esto que son nuestros primeros 30 años. Justo el 11 de julio de este año estamos cumpliendo nuestros primeros 30 años de existencia como proyecto de la sociedad civil, y eso pues a nosotros nos llena de mucho orgullo. No sé si ustedes pueden ahí ver la presentación. Sí, solamente amplíala un poco. Listo. Listo, perfecto. Muy bien, esta es una bella imagen de lo que es la Plaza de los Cuatro Vientos, el primer espacio en construirse en el Charco del Ingenio. Hablaremos un poco más sobre este espacio y su significado un poco más adelante. Esta presentación la estoy
titulando El charco del ingenio, una trayectoria a favor de la vida. Bien, seguramente hemos escuchado en distintos momentos que México es un país megadiverso. ¿Qué significa eso? A veces los que andamos metidos en este tema damos por hecho que las personas entienden de lo que estamos hablando y a veces no hacemos esa detención para poder compartir algunos conceptos y creo que es importante mencionarlo. Pues México es un país megadiverso, es decir, ocupa junto con otros 10 países un privilegio. Ese privilegio es que tiene una gran diversidad tanto de paisajes, especies, genes, y esto es debido a la composición topográfica de México, su ubicación geográfica y esa topografía que nos permite que México sea de los pocos países en el mundo que cuenta con todos los climas del mundo. Y claro que al darse esta humedad tanto por el Pacífico, el Golfo, provoca que se generen unos microclimas y una diversidad en tantos rincones de nuestro país, y eso es a lo que México está considerado como un país mega diverso. Todavía, a pesar de tanta extracción que se ha hecho, México sigue siendo un país megadiverso. En esta gráfica, en esta cuestión que, como bien mencionaba, México es poseedor de una gran cantidad y de diversidad de animales y plantas. Esto es que México y estos otros países, entre tan solo ellos, un conjunto de 10, 11 países, entre los 11 resguardan el 70% de la diversidad mundial de todas las especies. Esto es increíble. Y es ahí porque tenemos también esta diversidad biológica que también ha dado pauta a una diversidad de culturas que nuestro país ha tenido, ¿no? Hemos visto cómo tanto en el desierto, en la selva, en el bosque mesófilo, en cada lugar hay una vegetación y una serie de animales que han provocado que las poblaciones de esos lugares se hayan adaptado y desarrollen toda una cultura, una cuestión etnológica muy, muy rica. En esta siguiente tabla, aquí vamos a poder ver exactamente qué lugar ocupa México entre esta lista de países megadiversos, ¿no? Está Brasil, Colombia, imagínense el tamaño de Brasil, el tamaño de China, ¿no? Australia. Pues México en relación a lo que son plantas vasculares ocupa el quinto lugar. En relación a mamíferos, México ocupa el tercer lugar. En aves, octavo. Reptiles, el segundo. Y en anfibios, el número 5. Es decir, a manera de un equilibrio de lo que es esta tabla, podemos decir que México ocupa el quinto lugar de megadiversidad en todo el mundo. Eso es una razón por la cual muchas personas, como Paola, como yo, estamos siempre apasionados por esta cuestión de que no podemos permitir que esta riqueza que tenemos y que ha marcado nuestras culturas pueda extinguirse, pueda perderse, ¿no? Y eso inspira que tengamos una serie de acciones para buscar en todo momento que generemos la conciencia y la voluntad política para asumir los cambios que merece nuestro país y nuestros recursos naturales. Soy el director general de un jardín botánico y es importante, yo creo que también mencionar, pues, ¿qué hacemos en los jardines botánicos? ¿Qué son los jardines botánicos, no? Los jardines botánicos somos espacios que están destinados al estudio, la conservación, la educación ambiental, la investigación científica de un conjunto de plantas. Algunos jardines botánicos están muy focalizados hacia tal vez palmas de una región o de un país o de todo el mundo. Nuestra colección está integrada por plantas suculentas de mayor distribución en México. Estamos hablando de cactáceas, crasulácea, agaves, que ya no se llaman agaves, que ahora se llaman asparagáceas, ¿no? Entonces, estas colecciones, estas plantas han sido colectadas con permisos federales y en expediciones programadas para ser estudiadas, adaptadas, exhibidas y generar todo un programa educativo alrededor de esta diversidad de plantas. Y en la medida de lo posible,
también llevar a cabo su reproducción, porque muchas de estas especies, con el dolor de mi corazón, están en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la norma 059 y algunas están extintas ya en su hábitat, ¿no? Entonces los jardines botánicos tenemos una gran responsabilidad por conocer, estudiar y reproducir muchas de estas plantas. Actualmente, ahí vemos un mapa de México y los estados que cuentan con 1 o 2 jardines botánicos. Ahí vemos que en el centro está Guanajuato, el Charco del Ingenio, pero si se fijan bien, yo no veo ningún jardín botánico que esté registrado o inscrito en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos en Nayarit o en Colima, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Si conocen alguna experiencia, algún poseedor de un predio, de una colección científica, una universidad, un gobierno del estado, un particular, que es quien esté haciendo un esfuerzo de conservación, valdría la pena que se acercara con la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos para sumar esfuerzos en proteger la biodiversidad de nuestro país. Nos encantaría profundamente poder contar con más jardines botánicos que se sumen a este esfuerzo, y siempre estamos en la mejor disponibilidad por entablar un diálogo y una construcción hacia el futuro. Actualmente la presidencia de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos está ocupada por el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero en la ciudad de Jalapa, a cargo del INECOL, un espacio único y realmente majestuoso. Bien, vamos a entrar al tema del Charco del Ingenio. ¿Qué es esto del Charco del Ingenio? Bueno, ahí podemos ver un mapa que fue tal vez pintado por un tlacuilo por ahí del siglo XVI, y que enmarca lo que era la composición social, animal y algunas interacciones con la vegetación de la zona. Y vemos en un cuadro en amarillo que está marcando un molino que es de 1567 y es el primer molino del continente americano. Justo en ese espacio es donde se encuentra hoy el Jardín Botánico El Charco del Ingenio. En el siglo XVI, toda obra industrial que utilizara la fuerza del agua para generar energías eran consideradas ingenios. De ahí que viene el nombre de Charco del Ingenio, y la palabra charco, derivado de un manantial, posiblemente el último manantial vigente que existe en la zona, está aquí en la propiedad del Charco del Ingenio. Entonces, la composición de estos dos elementos, el manantial y el molino, le dio el nombre desde hace más de 500 años a este sitio como el Charco del Ingenio. Y bien, en julio del 91, cuando se aperturan las puertas a la comunidad, se hizo en el marco de un eclipse total que aquí en esta parte del país se pudo apreciar, y con el acompañamiento y la bendición de las mayordomías indígenas de esta región. Estas son algunas imágenes en donde en ciertos puntos se llevaron a cabo distintos rituales y ceremonias de agradecimiento por esta oportunidad de consagrar un espacio a manera de un espacio ceremonial y de comunidad que se estaba perdiendo en la región. En esta otra imagen podemos apreciar cómo en esa misma fecha el predio del lado norte, donde se encuentran las personas en ese momento, estaba realmente sin vegetación. El espacio había sido intervenido, afectado por sobrepastoreo, extracción de suelo, erosión por las mismas pendientes. Hoy en día el espacio está bastante conservado y es un oasis en medio del desierto. Aquí vemos también algunos de los esfuerzos que se hicieron en algún momento por recorrer algunas partes del país. Estos son unos Echinocactus grusoni, que fueron rescatados de Zimapán en Querétaro, en donde hoy su hábitat está completamente inundado porque se decidió construir una presa. Gracias a que el Charco del Ingenio, bajo la autorización federal, pudimos intervenir al predio y poder rescatar alrededor de 500 de estas bellas biznagas
esa que están por cargar ahí, que vemos las personas, tiene alrededor de 500 años. Imagínense lo que han visto estas plantas para que a través de nuestro enfoque muy antropocentrista de desarrollo, destruyamos los hábitats porque decidimos que debe haber un OXXO, una gasolinera, un fraccionamiento privado, es decir, el progreso, lo que hoy le llamamos, ¿no? El Charco del Ingenio nos ha permitido a lo largo de 30 años contar con la presencia, el acompañamiento de una gran cantidad de personas. Allá a la izquierda vemos a Charles Glass, quienes conocen del mundo de la botánica y de las cactáceas, lo reconocen como la máxima autoridad que ha existido en relación a suculentas, a cactáceas. Tuvimos la oportunidad que llegara a San Miguel de Allende en un momento en que se estaba consolidando el jardín botánico y a través de expediciones con él se recorrieron muchas partes del país para colectar ejemplares, como los que vemos en la parte de abajo, que fueron colocados en macetas y que en ese mismo espacio es en donde se construyó lo que es el Conservatorio de Plantas Mexicanas, que son las imágenes que vemos en la parte de arriba. Una vemos ahí la primera estructura que tratan de estabilizar para a partir de ahí empezar a construir todo lo demás. En la siguiente vemos el esqueleto de todo lo que es el espacio que hoy alberga una muestra de lo que es nuestra colección nacional de suculentas. El mismo Conservatorio de Plantas Mexicanas, hoy lo podemos apreciar ya conformado y con estas bellas imágenes que nos dan a conocer cómo es que funciona el espacio, qué especies cuentan. Y es un espacio que al estar en condiciones controladas podemos exhibir precisamente una muestra de nuestra colección que pudiese ser muy endeble o delicada, dado que aquí en San Miguel de Allende tenemos unas variaciones de clima pues bastante altas, ¿no? En la temporada de calor, de mayo y junio, hemos llegado a tener temperaturas de hasta 38 grados, pero además muy, muy seco, muy seco. Entonces, en el invierno hemos tenido temperaturas de hasta -4, entonces imagínense, algunas plantas que son de Yucatán, Baja California, pues no lograrían sobrevivir al exterior, pero sí al interior, porque a partir de ahí podemos controlar la temperatura, la cantidad de luz solar, riegos y otros elementos que son importantes para el cuidado de esta colección botánica. San Miguel de Allende, para todos ustedes que no conozcan o no sepan, se encuentra en la parte norte del estado de Guanajuato, colinda con el estado de Querétaro. Nos es más cerca Querétaro capital que Guanajuato capital. Y bueno, es una región, una ubicación muy estratégica y los invitamos que cuando tengan la oportunidad de estar por el centro del país, dense un poco de tiempo para venir a conocer el Charco del Ingenio. Estamos seguros que se irán de este espacio realmente cuestionando sus patrones de producción y consumo y ojalá asumiendo una nueva actitud para solidarizarse en un esfuerzo compartido de conservación, ¿no? El Charco del Ingenio no ha sido un espacio que ha tenido un andar suave, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Aquí estamos viendo cómo a raíz de la inauguración del Charco del Ingenio, en esta parte que está reconocida como las 67 hectáreas propiedad de la Asociación Civil, es en ese momento posterior que en el 2006 se logra que toda la parte marcada en verde en este polígono sea la zona núcleo de una declaratoria de zona de preservación ecológica. Y lo que está en rojo es una zona de amortiguamiento que en total suman un total de 394,96 hectáreas, ¿no? Todo esto dedicado a la conservación. Sin embargo, este polígono, conocido como una unidad de gestión ambiental ante los instrumentos de planeación, también dio la pauta por su conservación y sus resultados de la conservación, que en el 2014 el polígono, es decir, las 67 hectáreas del Charco del Ingenio, pudiesen certificarse como área destinada voluntariamente a la conservación, que es una categoría, una certificación que otorga la CONAP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y que por lo tanto también genera un
sirve como un instrumento para la defensa del territorio y que es una herramienta muy, muy, muy buena. Vale la pena a aquellas personas quienes sean poseedores de grandes extensiones de un territorio, quienes sean propietarios del mismo y que deseen decretar su terreno como un área natural protegida de carácter federal bajo la gestión de ustedes. Con todo gusto les asesoramos y acompañamos para que puedan proteger sus terrenos de esta manera. Y bueno, este recuadro que vemos enmarcado en amarillo, que es la propiedad del Charco del Ingenio, en el 2020 asumimos una defensa legal de todo este proyecto que he mencionado, porque el ayuntamiento de aquí de San Miguel de Allende decidió transformar todos los terrenos aledaños, que es lo que estamos viendo en amarillo aquí, como una actividad condicionada conocida como asentamientos humanos urbanos, es decir, derogar la declaratoria, y claro que la propiedad del Charco del Ingenio no les fue posible derogar porque es una propiedad privada de la asociación civil, pero lo demás trataron de hacer un ejercicio para derogarla y lucrar con el paisaje que se ha generado y la conservación en este espacio para lo que es la dinámica inmobiliaria que ha tenido una presión muy fuerte en San Miguel de Allende y alrededor del Charco del Ingenio, pues ni se diga, ¿no? Tuvimos que asumir una defensa legal en los tribunales administrativos, cosa que logramos ganar y los jueces han determinado, a manera de una acción colegiada, que la declaratoria deba regresar a su integridad de las 396 hectáreas. Y eso ha sido un gran logro y cada que tenemos la oportunidad, pues lo estamos cacareando, ¿no? Y bien, con esta actividad que tenemos y una gran responsabilidad de un proyecto como este, pues vienen también más responsabilidades, ¿no? Aquí podemos ver esto que he mencionado de lo que es la colección botánica, las plantas que muchas de ellas están en peligro de extinción, algunas ya no existen en su hábitat y solamente los tenemos resguardados en jardines botánicos. La importancia de estos espacios. Ahí vemos cómo son catalogados las semillas o cómo son también puestos en frascos de Petri para poder ser analizados, estudiados. El estudio de las mismas semillas o de tejidos o de insectos que también se hace desde aquí. Cómo van a pesar las semillas para poder determinar en relación a su peso cuántas semillas están siendo resguardadas en frascos, en sobres o con otras técnicas. Aquí vemos cómo están a través de la germinación haciendo que distintas especies puedan nacer para posteriormente ser colocados, trasplantados en macetas y bueno, de esta manera después de un largo proceso de cerca de 10 a 11 años, poder salir a la venta o a donación a distintos proyectos comunitarios de aquí de la región. Y como jardines botánicos, no nada más estamos enfocados con lo que son las plantas, ¿no? Hay muchas actividades vinculadas y más cuando se tiene un terreno tan grande de 67 hectáreas y se es parte de una zona de preservación ecológica. También hacemos una serie de registro con cámaras trampa de la fauna del sitio. Ahí vemos un bello ejemplar de zorro gris. También vamos a ver aquí algunos tlacuaches que son todos unos personajes. Ahí hay básicamente una liberación en uno de los puntos aquí del charco. Esta imagen es increíble porque es una imagen de un gato montés, un Lynx rufus. Y bueno, también tenemos una serie de publicaciones en relación a aves, que es relevante lo que hemos encontrado aquí en San Miguel, en el Charco del Ingenio. Tan solo en el Charco del Ingenio hemos inventariado cerca de 235 especies entre aves migratorias y residentes, que en el transcurso del año aquí se pueden apreciar. Eso es muy relevante y lo digo con mucho orgullo porque a nivel estatal, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial tiene registrado para todo el estado alrededor de 360 especies, quiere decir que tan solo en 67 especies del charco existen las 3/4 partes de lo que está registrado para todo el estado. Esos son los efectos, esos son los resultados de la conservación, ¿no? Y bueno, hay una gran cantidad de bichos que son bellísimos, ¿no?
Y bien, pues sí, hacemos tanto las actividades de talleres, capacitación, recorridos interpretativos con distintos sectores. Aquí vemos un grupo de jóvenes en donde en un anfiteatro que contamos hacen una capacitación y se toman decisiones para posteriormente hacer recorridos por el sitio para poder conocer las interacciones ecológicas que aquí se generan. También contamos con espacios para poder hacer talleres, capacitaciones, proyecciones, algunas reuniones con distintos integrantes de la comunidad sanmiguelense. Aquí vemos precisamente la participación de las mayordomías indígenas. Es interesante su cosmovisión de lo que es la naturaleza y cómo han llevado a cabo distintos rituales con plantas que son sagradas, como es el Dasylirium macrotrichum. Ahí vemos cómo hay distintas ofrendas elaboradas con esta planta, ¿no? Y bueno, también la representación o la expresión a través de distintos grupos, quienes aquí en el sitio se reúnen, ¿no? Pero no todo es miel, es miel sobre hojuelas, como bien criticábamos con Paola, ¿no? Encontramos constantemente y de una manera muy acelerada, que a la vez es triste, unos retos que no podemos dejar de ver, ¿no? Esta imagen que hace referencia al cambio climático, al calentamiento global, creo que, o espero que realmente nos esté tocando las fibras para decir qué estamos haciendo, hasta dónde hemos llegado como especie humana, ¿no? Si bien hemos estado viendo cómo en este año, en esta parte del centro del país, hemos tenido una lluvia, una precipitación abundante, pues venimos nosotros de aquí de una sequía de 3 años, justo el territorio parecía como del lado izquierdo, ¿no? Y ahora que ha llovido un poco, bueno, se ha recuperado, pero estas son parte de las tendencias tan drásticas que estamos viendo, que a manera de pronóstico, si no nos detenemos, si no nos frenamos para realmente hacer las cosas de otra manera, estamos al borde de la sexta extinción masiva. Y eso significa que nosotros como especie también vamos a desaparecer, ¿no? Entonces, no lo hagamos en términos de un cambio cultural a favor de la especie humana, eso sería muy antropocentrista, ¿no? Sino que los ríos, las aves, las plantas merecen continuar existiendo en esta parte, ¿no? Y pues sí, esto es también un ejercicio de adaptación y resistencia constante, ¿no? Que debemos llevar a cabo para dar a conocer qué es lo que podemos hacer, cómo podemos adaptarnos a las nuevas realidades, ¿no? Aquí vemos la imagen de la parte de arriba, una resbaladilla que hemos hecho sí con cemento pulido, pero todo lo demás es piedra acomodada, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechamos los materiales que tenemos en el sitio para poder hacer obras, piezas únicas, que además la gente se lleve un recuerdo muy valioso y que le dé un significado a sus futuras acciones, ¿no? En esta imagen que vemos en la parte de abajo podemos apreciar lo que es la oficina del Charco del Ingenio, un edificio hecho de adobe, y ahí vemos el sistema de recolección de agua de lluvia. Estamos en una región, nosotros aquí en el centro del país, donde el agua es un elemento clave. Estamos en la zona donde comienza el semidesierto mexicano y el agua es clave para la sobrevivencia y para todo tipo de actividades. Tenemos nosotros una pequeña cisternita de 530,000 litros que hemos construido para captar todo el agua posible de lluvia de todos nuestros techos, y bueno, es un ejercicio loable y una tendencia que a manera de políticas públicas y de construcción debiese de implementarse en esta región donde tenemos una fuerte escasez de agua, ¿no? Vemos espacios de sombra en donde hemos aprovechado la vegetación nativa, que es sumamente importante. Siempre hacer lo que se pueda con los recursos del sitio. No traer de otras partes, de otras regiones, de otros lugares muy alejados de nuestro planeta, porque al introducirlas a espacios en donde existe ya todo un equilibrio, pues desatamos y generamos un desequilibrio ecológico, y eso pueda incidir en un agravamiento de las condiciones que estamos viviendo, ¿no? Aprendamos a valorar qué es lo que tenemos de manera cercana y aprovechémoslo lo más que sea posible, ¿no? Es un espacio en donde el equipo de la Unidad de Ciencias tienen
su oficina, que está hecho con tepetate, que es un material pétreo aquí de la zona. Todos los muros, todo el piso es de tepetate, compactado, y vemos que el techo es de carrizo, que es similar al bambú, pero no es de la familia de los bambús. Y es un espacio que además cuenta con mucha luz natural, cuenta con energía eléctrica, todo generado por paneles solares, y esto es lo que tenemos que ir haciendo, explorando, qué podemos hacer, ¿no? En ese sentido, ahí podemos ver del lado izquierdo un espacio que hoy ha sido modificado y aprovechado para utilizarse como una pequeña tienda recepción del sitio. Y lo digo aprovecharse en este momento porque actualmente estamos en construcción y vamos a tener un nuevo acceso muy digno de nuestros 30 años. Y en la segunda foto vemos precisamente todos los paneles solares que están generando toda la energía eléctrica que se consume en el sitio. Vemos cómo en este ejercicio de aprovechar el material que tenemos en la mano, en el sitio, generamos elementos muy emblemáticos como esta banca. Esta banca es de lo más cómodo que van a encontrar porque además tiene un respaldo sumamente agradable. Y el asiento pues es de madera del sitio, piedra del sitio, pero además en esa banca no existe ni una gota de cemento. Es decir, lo que ahí se está rescatando además es el conocimiento asociado con los materiales que tenemos en la zona. Y en ese sentido, este conocimiento que resguardamos, que administramos, nos permite generar estos espacios emblemáticos, pero a la vez no tener una dependencia del exterior. Y esto es sumamente, sumamente valioso. Y los invito a ustedes también que desde la región en donde se encuentren, valoren estos ejercicios, esta arquitectura vernácula, ¿no? Que realmente todo esto que estoy mencionando a manera del conocimiento de la vegetación local y su aprovechamiento, es lo que nos va a permitir sobrevivir en relación a otros, a las crisis que se vienen de manera cercana, ¿no? Y bueno, los ciclos se cumplen. Esta era nuestra tienda recepción, de la cual tuvimos que salirnos porque ya después de cerca de 25 años de su construcción de un techo de romerillo, un pasto que crece aquí en la zona, pues nos estaba demandando un mantenimiento que era más complejo, y acercándonos a los 30 años decidimos aprovechar y transformar el sitio. Y aquí es lo que estamos viendo, cómo el sitio empezó a ser derribado para poder transformarlo en algo distinto. Ahí vemos a César Arias, presidente y fundador de este proyecto El Charco del Ingenio, Marisa Ábalos, ahí la directora de comunicación. Ahí vemos cómo ya el espacio se intervenido ya para limpiarse, ¿no? Y como dijo la canción, a ustedes que sepan cuál canción me refiero, poder decir adiós es crecer. Y este es el proyecto que actualmente estamos en construcción y que en 5 semanas estaremos terminando para poder recibir a todos ustedes que nos van a venir a visitar próximamente. Esto se constituye de lo que es la parte de abajo, el acceso principal, que es un centro de exposición de productores regionales, de grupos de mujeres, cooperativas, familias que están transformando recursos naturales de una manera sustentable, bajo un aprovechamiento sustentable, un comercio justo y no de explotación. Es un sitio donde pueden exponer sus productos y a través de la consignación y un inventario exhibimos sus productos y lo hacemos que damos la oportunidad para que se dé una actividad de comercio justo en la zona. En el otro edificio, que es el de la parte de arriba, estamos viendo lo que es el Centro de Interpretación del Patrimonio Biocultural o lo que es el Centro de Interpretación Ambiental. Todavía no estamos seguros cómo le vamos a llamar. Y es un museo en donde vamos a exhibir toda una museografía ya muy profesional, eso es de primer mundo, en donde vamos a estar teniendo elementos, diálogos desde geología, cuencas hidrográficas, flora, fauna, precipitación,
pueblos originarios, cultura local, cómo es que este proyecto ha surgido en este lugar que es el semidesierto mexicano. Entonces, eso es lo que estamos terminando y que nos dará mucho gusto poderlos recibir y que digan, yo vi esa presentación y quería ver si realmente esto que estoy viendo es cierto. Entonces, estos que vimos anterior son unos renders, unos dibujos digitales que se utilizan para ejemplificar lo que se está construyendo. Esto es la construcción en sí, una técnica constructiva impresionante que rescata las bóvedas de cañón, que eran muy típicas del siglo XVI en esta región, unos escarpados de la construcción que ejemplifica o da una sensación como de una pirámide, el uso de la piedra, que es una técnica constructiva propia aquí del sitio. Y bueno, esto es lo que estamos esperando que nos puedan venir a conocer, ¿no? Están otras imágenes también del sitio, ¿no? Y una vista desde el interior de este bello espacio. Y en lo que va a ser el Centro de Interpretación Ambiental, contaremos con una museografía que es permanente, que estará en todos los laterales, perdón, y a manera de exposiciones temporales vamos a contar con estas estructuras que van a subir y bajar. Aquí lo vamos a ver mejor, aquí están arriba, ¿no? Van a poder bajar para poder hacer exposiciones temporales. Ya tenemos una lista de proyectos que quieren venir a exponer. Todavía no inauguramos y ya tenemos una lista para todo lo que va a restar de este año, una vez que inauguremos, y todo lo que será el 2022 en adelante. Y eso realmente nos da gusto porque es un gran reto poder contar con un proyecto de esta calidad, que es de primer mundo, y que va a transformar al Charco del Ingenio y nos va a impulsar a otros tipos de retos, ¿no? Siempre estamos gustosos de asumir muchos retos, a veces ya queremos aventar la toalla, pero es un orgullo contar con un equipo tan profesional, tan solidario, que dan la fortaleza para poder asumir entre un conjunto, un equipo, una familia charquera, proyectos de esta magnitud, ¿no? Y este es un poquito lo que va a ser la información en la museografía permanente. Este es un render, realmente la verdad es que está mucho mejor de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Quiero aprovechar para mencionar, ya casi para terminar, que alrededor a inicio de los 70s empieza una cuestión de carácter más satelital, y podemos obtener imágenes de lo que es el territorio del mundo, ¿no? Y esta es una imagen Landsat de 1972, y lo que está marcado en verde podemos ahí ver en el centro, que es lo que era en aquel entonces la cabecera municipal. Hoy, gracias a estas imágenes, herramientas como el Google Earth y otras, ArcView y otras tantas, podemos hacer sobreposiciones como esta y podemos encontrar y ver cómo en cerca de 49 años la mancha urbana ha crecido un 150-200%. Y esto también ha sido de una manera muy desordenada, y esto ha sido también a que ha habido otros intereses por hacer los cambios de usos de suelo y generar una especulación inmobiliaria sin el compromiso o la preocupación de estarle heredando a las futuras generaciones una serie de problemas que agravarán fuertemente la calidad de vida de todos los que habitamos el territorio. Y no solo los que habitamos el territorio en esta zona de San Miguel de Allende. Estamos en un mundo que estamos íntimamente vinculados unos con otros. Lo que pasa aquí en San Miguel de Allende tiene algún impacto en Tepic, tiene algún impacto en Hong Kong. Lo que sucede en aquellas regiones también tiene impactos en otras partes del mundo. Y hoy en día no podemos quedarnos con pensamientos simplistas de que no pasa nada y si los demás lo hacen, yo por qué no. Creo que necesitamos estar constantemente planteando que
necesitamos frenar nuestras formas de producción y de consumir y demandar y exigir y asumir un compromiso real para transformar la realidad. Los dejo con esta imagen que está tomada directamente desde la cortina de la presa Las Colonias dentro del charco del Ingenio. Vemos allí el humedal bellísimo, y esta es una foto de un joven llamado Diego, quien hizo la fotografía y nos la donó. Quisiera terminar también con esta frase: la rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. No nos conformemos con las condiciones que tenemos y asumamos el reto que tenemos todas y todos por delante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario. La verdad que es impactante todo estos cambios y este proceso que nos has estado compartiendo de hace 30 años. No, definitivamente no es un tema ligero ni sencillo. Por eso era tan importante que pudiéramos saber de ti cómo se había iniciado este proceso y cómo estos logros. La verdad que muchas felicidades por estos nuevos bebés que vas a tener con estas áreas que estás construyendo, que evidentemente le van a dar mucho realce a todas las actividades que ustedes ya hacen. Y que es esta parte del crecimiento, es esta parte de la evolución para poder conseguir más cosas. Y bueno, en este tema me gustaría saber un poco más esta presión de la cual ya nos hablaste, esta presión humana que tiene el charco. Es impresionante cómo se está reduciendo este espacio verde. Prácticamente está quedando asfixiado por toda la ciudad. ¿Qué pasa con el tema del agua? El tema de la calidad del agua por toda esta presión que tienes de ciudad, evidentemente se puede pensar que tienes una saturación quizá de contaminantes o que se está descargando todo ahí. Pero ¿cuál es el esquema de gestión en este tema del agua? Porque ustedes también la requieren y son parte de este espacio. ¿Y cómo es desde ese punto? Fíjate que ese es un punto clave aquí. El primer pozo que se perforó en esta región norte-noreste del estado de Guanajuato fue en el municipio de San Luis de la Paz, y el agua se encontró a 12 metros. Posteriormente se dieron una serie de autorizaciones para la extracción de agua, y la situación se ha agravado hasta el día de hoy de una manera alarmante, porque quienes han asumido la principal extracción de nuestro acuífero ha sido la agricultura a gran escala. Estamos hablando de la agricultura que está enfocada a lo que es la producción de hortalizas. Es increíble cómo aquí en el semidesierto es el principal productor de hortalizas, que además cabe señalar no son para el consumo del mercado mexicano. Son proyectos que están comprometidos para abastecer los negocios de comida rápida en Estados Unidos, llámese Burger King, McDonald's y todos estos negocios, ¿no? Entonces, esta industria agrícola extrae de nuestro acuífero el 85% del agua. Entonces, lamentablemente, y lo voy a decir así, sin el afán de polemizar, en sexenios anteriores se otorgaron todos esos. Cuando digo se otorgaron, me refiero a que ellos mismos se otorgaron. Y al compadre, y al otro, ¿no? Estas autorizaciones, y además hicieron una serie de intervenciones en la Ley de Aguas Nacionales, que hoy en día la Conagua es una institución que no tiene dientes, así lo digo, ¿no? No tiene herramientas para cambiar el esquema de gestión del agua de nuestros acuíferos, ¿no? Y eso es muy alarmante, ¿no? Hoy, la mayoría de los pozos que abastecen
a la cabecera municipal aquí en San Miguel de Allende, están por debajo de los 400 metros de profundidad, Paula. ¿Y sabes qué está ocurriendo? ¿O qué significa eso? Que el agua joven que antes se reponía con la precipitación, ya nos la acabamos. Bueno, más bien, te voy a decir de otra manera, ya se la acabaron todos esos que tienen nombre y apellido, ¿no? Y de manera que hoy se está extrayendo a grandes, enormes profundidades, y esto significa que el agua que estaba en una capa mucho más inferior, también con otras temperaturas, tiende a subir en esta cuestión de capilaridad y está mostrando que tiene concentraciones de flúor y arsénico muy por encima de lo que marca la Secretaría de Salud, la norma mexicana, y lo que marca incluso la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y estamos teniendo afectaciones en la salud de principalmente la población más vulnerable, que no puede acceder a un garrafón o al agua potable, ¿no? Y la agua potable a la que accede tiene estas concentraciones de flúor, arsénico, y algunos pozos cuentan con mercurio, que es realmente muy lamentable. Entonces, todo el agua que aquí se usa es de acuífero, ¿no? Entonces, acciones como la captación de agua de lluvia son pertinentes, pero sin embargo no veo por qué seamos los ciudadanos quienes tengamos que asumir la adaptación de estas condiciones cuando se requiere un esfuerzo de políticas públicas para llamar a cuentas y limitar a los que están haciendo un uso de este valioso líquido de una manera que no es benéfico en términos de el bien común, y es un proyecto económico de unos pocos. Y a final de cuentas, agrégale que no solamente en este tema de política pública sale también más caro. Vas a tener que dar servicios de salud a todas estas personas que se van a estar evidentemente enfermando, problemas renales, con una serie de otras problemáticas que también va a ser el grueso para la política pública. O sea, nosotros vamos a pagar por todo esto también, ¿no? Y fíjate que, perdón, esta región del norte-noreste del estado de Guanajuato, lamentablemente, es la región con la mayor incidencia en cáncer de pulmón, mesotilomas, y en cuestiones renales y esquelético también. Y lo digo porque el flúor se fija en los calcios, ¿no? Y es evidente en los dientes como primera manifestación. Sin embargo, también se fija en el esqueleto y también se fija en la materia blanda, y eso que es parte del cerebro, lo cual limita neurotransmisores, y hay una afectación severa en regiones de este norte del estado de Guanajuato, con enfermedades que son las más altas en esas que he mencionado en todo el país, ¿no? Sí, y estos temas de contaminación se asocian mucho principalmente a las renales, que de ahí detonan todo un montón de complicaciones a causa de que el cuerpo las concentra, no las depura, no las rechaza, no las elimina de su cuerpo, sino que las concentra. Y esas concentraciones pues son las que a final de cuentas es como si nos estamos envenenando de poco a poco, ¿no? Sí, Y y lamentablemente quienes sufren esta situación, pues es la población más pobre, ¿no? Bueno, San Miguel de Allende, aunque algunos se han dedicado a comprar y pagar premios y reconocimientos como la mejor ciudad del mundo, lamento decirlo, de acuerdo a la información que existe desde Coneval, San Miguel de Allende tiene el 64% de su población debajo de la línea de pobreza. Y es la población que más sale afectada con todo esto. recordarán quienes nos van a estar viendo que San Miguel de Allende es reconocido como un punto turístico, un centro turístico que está muy, muy cercano al centro del país. Es muy fácil llegar a la Ciudad de México, irte unas horas hacia San Miguel y estarte moviendo en esa parte. Pero esta es parte de las realidades que se viven en estas zonas. De hecho, hace un rato teníamos una pregunta acerca de este tema de las mayordomías. Llamó mucho la atención esta serie de grupos de personas
pensamos mucha gente que a lo mejor el centro del país, pensando en Guanajuato, no tiene grupos originarios como tal, pero hay mucha gente que vive ahí, que no es precisamente que hayan nacido ahí o que son sus zonas o sus territorios de origen, pero que viven ahí. ¿O de dónde o de cuáles son estos grupos originarios, estas mayordomías? Sí, fíjate que San Miguel de Allende es el municipio de los 46 del estado de Guanajuato con la mayor cantidad de población indígena como pueblo originario, ¿no? Es decir, culturas de chichimecas, otopame, otomíes, ¿no? Que han ocupado el territorio de una manera ya muy ancestral, ¿no? Y a manera de una acción de resistencia, que es, a mí me encanta y hago un acompañamiento con esas comunidades, de manifestar, de continuar con sus prácticas heredadas, si bien contamos con una población que ha perdido su lengua, mantienen formas de organización, toma de decisiones, el tequio, una serie de rituales que son propias de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, con muchas de estas comunidades y barrios, porque ya la ciudad también ha crecido, tenemos distintas actividades que son principalmente las velaciones, que son las actividades vinculadas con la organización de las fiestas patronales de cada barrio o de cada comunidad, al Santito o la Santa Cruz, que aquí es muy venerada, para el aprovechamiento o el desarrollo de sus actividades culturales, su patrimonio cultural, y asociado también con una planta que es el Dacilirium acroticum, que es una planta que está en lista de la norma 059 y que nosotros como Jardín Botánico estamos también constantemente reproduciendo, porque de esta manera podemos ayudar o incidir en que una tradición, una práctica que tiene más de 500 años, pueda continuar, porque también existen las plantas asociadas a esos rituales, ¿no? Entonces, esta es una labor que también hacemos con los grupos originarios de aquí y que nos llena de mucho orgullo, ¿no? Y voy a aprovechar para mencionar que hemos sido reconocidos por el CONACYT para desarrollar el proyecto del Jardín Etnobotánico para el Estado de Guanajuato, aquí en San Miguel de Allende. Y actualmente estamos en el desarrollo de esas colecciones etnobotánicas, materiales educativos, estamos en talleres, en reuniones con 5 comunidades de ascendencia indígena del norte y noreste del Estado de Guanajuato. Entonces estamos nosotros siempre muy activos, siempre muy contentos de encontrar grupos, personas que se solidaricen en esta cuestión de defender la vida, ¿no? Sí, como bien lo mencionaste al inicio, es esta historia de defensa que no tiene otra. O sea, el conocimiento siempre nos va a dar estas herramientas para poder defendernos. Y evidentemente estas investigaciones y estos apoyos desde la nación ayudan mucho. Al inicio tú decías que varios estados de la República están adheridos a la agrupación de los jardines botánicos. Nayarit no está, voy a investigar más a fondo, pero en el municipio de Tepic hay un proyecto financiado por CONACYT para un jardín etnobotánico en un parque ecológico que es una área natural protegida municipal. El municipio la declaró como área natural protegida, por ahí pasa el río que atraviesa la ciudad y ellos tienen un fondo, no sé de cuántos años, el fondo CONACYT, que es para toda esta investigación, entonces me voy a poner en contacto con ellos para poder enlazarlos. Tiene muy poco el ANP, desde que se empezó a hacer el plan de manejo, apenas tiene 2 administraciones y pues es realmente poco, pero han estado avanzando mucho en este espacio. En este tema de gestión en los jardines botánicos desde la sociedad civil, ¿cómo es esta experiencia de gestión ante el público? Por lo que vimos, pues tienes la tienda que tiene venta de algunas plantas y demás, pero ¿cómo surge como esta duda de las personas en el cómo surge este esquema de gestión administrativo
para poder sobrevivir estos 30 años. Sí, fíjate que eso es muy, muy interesante y cada vez que tenemos la oportunidad de compartir nuestra experiencia, lo hacemos con todo gusto, ¿no? Porque creo que siempre nosotros creemos en el copyleft, no en el copyright, en el copyleft. Vamos a compartir, vamos a construir juntos, ¿no? Y esa pregunta es muy importante porque, si bien, como bien mencionaste, San Miguel de Allende está considerado como reconocido como una ciudad donde hay un turismo constante. El Charco del Ingenio nos hemos asumido como un proyecto de conservación, restauración de ecosistemas, educación ambiental e investigación científica. Nunca como un producto turístico. Un producto turístico plantea que hay turismo y entonces vienen a consumir San Miguel de Allende, ¿no? Y entonces asumen que son quienes portan el recurso económico y que por lo tanto puedan decidir por encima de la población local qué es lo que quieren y que se les deba atender de esa manera. Aquí no. Es un proyecto científico de conservación el cual abre sus puertas a visitantes para que puedan conocer nuestra experiencia de gestión y manejo de las 67 hectáreas, ¿no? Y en ese sentido, lo que los visitantes van a venir a encontrar son una red de senderos en donde pueden apreciar las relaciones ecológicas en tres hábitats, que es el matorral xerófilo, el humedal y la cañada, ¿no? Cada uno con una estructura y una función completamente distinta, y que eso es lo que le da la impresión, la magia de que como en tan solo 67 hectáreas encontramos una gran diversidad de aves, reptiles, plantas, y además un bello jardín botánico y una colección etnobotánica, ¿no? Y por lo tanto nosotros solicitamos una aportación al visitante para que pueda eso ayudarnos a financiar la operación de este proyecto. Hacemos también mucho trabajo enfocado hacia grupos escolares, que para nosotros es muy, muy importante poder incidir en su formación. Hacemos también capacitaciones, escribimos proyectos, y también en el transcurso del año tenemos una serie de actividades culturales, desde conciertos, clases de ilustración científica, temazcal, también tenemos en el sitio, clases de horticultura, es decir, todo que nos permita también generar recursos que permitan la operación de este proyecto, integrado por 24 personas, es decir, 24 familias que, gracias a su colaboración y su talento, contribuyen a que este proyecto sea un proyecto de los más importantes en el centro del país. Y bueno, hace un rato ustedes escucharon esta ubicación donde está el Charco del Ingenio y bueno, era como la vista satelital, se veía como que todo aparentemente muy bien ubicado, pero Mario dice, no, es que está hasta lo más alejado de esta presión. Ustedes también se dieron cuenta de cómo tiene esta presión alrededor, pero esta lejanía también lo hace estar un poco también resguardado de este tema, ¿no? Otra pregunta que brincaba era, bueno, parece como invernadero donde tienes el resguardo de las especies mexicanas, porque, bueno, tú lo mencionaste, tienes que estar regulando temperatura, humedad, agua y demás, y pues bueno, necesitas esta estructura para poder conservarlo. En este tema, ¿cuántos años tiene esa construcción de este espacio? Y si la colección fue donada por algunos particulares, ¿solo es de la región de centro del país o es de otras partes de la República? Bien, como jardín botánico, es importante responder que los jardines botánicos somos instituciones consolidadas y reconocidas por la autoridad federal, y resguardamos material vegetal, que son las plantas, y que en el caso de nosotros, que es una colección nacional de suculentas, las mismas son un bien de la nación, ¿no?
Y estas plantas que son de gran interés para los jardines botánicos, en el caso de nosotros, el tema de suculentas, todas fueron colectadas por distintas partes del país, ¿no? Pero para hacer ello hay que obtener un permiso de colecta desde la Semarnat, ir a la región del país en donde los mapas indican ahí esa vegetación, encontrarla, regresar, reportarle a Semarnat y solicitarle otra autorización para que nos permita integrarla a nuestra colección. Entonces, estos son permisos federales y en expediciones programadas. Es decir, si ahorita vemos algún mapa de vegetaciones y decimos que hay un nuevo maguey en una región del país y nos interesa integrarla a nuestra colección, entonces solicitamos un permiso a la Semarnat, integramos un equipo de biólogos, botánicos e ingenieros ambientales y quien quiera también acompañarnos y exploramos esa región del país. Y regresamos con las plantas y hacemos todo el procedimiento para informar sobre las mismas y también solicitamos autorizaciones para su reproducción, ¿no? Entonces, estas plantas son producto de expediciones por todo el país. Nuestra colección no nada más son plantas suculentas del centro, sino tenemos de Baja California, de Tamaulipas, de Yucatán, de muchas partes, ¿no? Entonces, ese es el trabajo arduo, porque también se tiene que registrar y cada año tenemos que darle un informe a la Semarnat sobre cada una de las especies que tenemos, porque la Semarnat nos reconoce como una unidad de manejo ambiental. Nuestra colección es alrededor de 515 especies. Estamos hablando que tenemos alrededor de 9,000 ejemplares. Entonces, rendir informes sobre todo eso no es sencillo. Entonces, es muy importante y por eso nos interesa compartir estas experiencias, porque sabemos que hay grupos, instituciones, quienes tienen la capacidad para sumarse en esta estrategia de la conservación vegetal, ¿no? Entonces, con todo gusto, les queremos contagiar de esta locura. Y es muy interesante que no se le escapó este dato, que es el tema de la normativa que tiene el país, que no se le olvidó a Mario mencionarlo, porque es muy importante que hay personas que les gusta mucho andar en el monte, en la selva, en la montaña, colectando orquídeas, y que mira que qué bonitas, que yo las voy a resguardar, pero están haciendo un mal manejo de este espacio. Fíjate que sí, y voy a mencionar algo porque la verdad, la Semarnat también se ha visto muy limitada en poder hacer la vigilancia. Sin embargo, las leyes existen, ¿no? Nosotros, no recientemente, ya llevamos por un proceso casi de año y medio, en donde la Profepa y la FGR detuvo a una persona con algunos ejemplares, unas plantas, que están enlistadas en la norma 059, ¿no? A veces la gente no se da cuenta y piensa que ir al cerro y traerse una planta del cerro, pues no pasa nada, ¿no? Es un delito federal. Que no existan los brazos suficientemente largos de nuestras autoridades es otra cosa, ¿no? Pero si les logran sorprender, ya sea la Guardia Nacional, el Ejército u otra institución, se meten en un problema muy grave, ¿no? Entonces, esta persona lo encontraron con unas plantas quienes no pudo acreditar la legal procedencia y por lo tanto se entendió que las extrajo de su hábitat natural y la persona está en la cárcel hoy en día. Las plantas se nos otorgaron a nosotros en custodia bajo un proceso de 1 año en donde esta persona tiene que asumir sus derechos de defensa para tratar de comprobar la legal procedencia, cosa que no ha logrado acreditar. Y a partir de entonces de 1 año, la Profepa y la FGR nos da el legal resguardo. Y entonces, ya con este legal resguardo, yo voy a la Semarnat y le digo, tengo el legal resguardo, estas plantas quiero integrarlas a mi colección. No las colecté bajo un proceso de autorización de colecta, pero este es otro procedimiento y entonces se integran a mi colección. Tengan mucho cuidado cuando van al cerro, cuando salen al campo, porque a veces, como bien dicen, el desconocimiento de la ley
no significa que no tengas la responsabilidad de su cumplimiento, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado e infórmense, vean estos webinars de Ecologízate, ¿no? Que son sumamente valiosos y yo espero que más de una persona haya aprendido algo el día de hoy. Es parte de lo que hablábamos hace unas semanas con el tema de la ley, que si bien es cierto, hay mucha reducción pero es muy importante que se difunda más esta información. Y respecto a ese tema, platícanos cómo estuvo este asunto de la defensa legal ante el ayuntamiento por el tema de la ampliación en como plan de ordenamiento. Sí, bien, se ha dado en el pasado lo que es el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial y ahora el nuevo instrumento que es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Y a manera de un madruguete, digo, siendo San Miguel lo que muchos han comprado a título de la mejor ciudad del mundo y además desde el 98 reconocido como patrimonio de la humanidad. Eso ha provocado que la industria inmobiliaria fije sus ojos y sus garras y sus colmillos en este territorio para aprovechar un nicho comercial, ¿no? Y entonces se transforma en una serie de fraccionamientos, porque entonces bajo la publicidad excedida que se lleva a cabo de San Miguel de Allende, todo el mundo quiere tener casa en San Miguel, ¿no? Todo el mundo quiere ser reconocido que ellos sí tienen la capacidad de poder vivir en San Miguel o tener un departamento. Entonces eso desató una avaricia, una impunidad y corrupción en relación al manejo del territorio, ¿no? De manera que el ayuntamiento saliente, que ya afortunadamente dejará de estar tomando decisiones, a manera de un madruguete decidieron reducir la zona de preservación ecológica y en el nuevo instrumento, el PMDUOED, decretar que 320 hectáreas de las 394 fuesen asignadas como zona de habitación urbano, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de esa decisión a través de las actas de ayuntamiento que no fueron publicadas, ¿verdad? Y fueron ocultas. Una vez que pudimos obtener información y conocerlo, bueno, ejercimos nuestro derecho ciudadano y entablamos una demanda en tribunales administrativos y de una manera contundente, 5 jueces de las distintas salas determinaron que era completamente ilegal lo que había ocurrido y que exhortaban y exigían a la autoridad a que el polígono regresara a su integridad de 394 hectáreas, ¿no? Entonces, lo celebramos, la comunidad sanmiguelense también está gustosa de todo ello, de que esto haya ocurrido, pero bueno, ¿qué necesidad tiene la sociedad civil de andarse cuidando de los que deben cumplir la ley? No, no se vale. Hay todavía muchas cosas por hacer. Sí, definitivamente sí, pero además quería que enfatizaras más en esto. Las organizaciones de la sociedad civil, si bien es cierto, en este caso con el Charco del Ingenio, están dedicadas a la conservación, a la investigación, a la educación ambiental, como ya él nos ha dicho, pero también en este ejercicio de derechos y de ejercer derechos. Y somos observadores de lo que sucede en nuestros territorios y en nuestros espacios. Y como observadores no podemos quedarnos sin mover un dedo. Es nuestra función también como asociación civil hacer estos ejercicios punitivos, que si lo van a tener, dices, bueno, pues qué pena por usted, pero el espacio se resguarda. Y por eso quería que extendieras un poco cómo estuvo, porque todavía hay organismos, colectivos y agrupaciones, hasta el mismo ciudadano y ciudadana, que tiene temor a interponer una queja o una denuncia de esto. Piensa que, por ejemplo, lo hizo el ayuntamiento, eso ya está irrevocable. Y eso no es verdad. Si nosotros no ejercemos nuestros derechos, pues bueno, eso va a continuar ahí. Sí, y fíjate que eso, hoy en día vivimos en un mundo muy acelerado, en donde además nos han llenado de miedo
y luego además se viene una pandemia y todo el mundo nos encerramos, y mientras nos encerramos y nos individualizamos, nuestra visión de lo comunitario se empieza a desgranar, ¿no? Y todos esos espacios que ocupábamos como sociedad civil, que empezamos a ceder, empiezan a ser ocupados por otros poderes, por otras fuerzas, ¿no? Entonces, hay mucho que nosotros como sociedad civil, y esto es un buen ejercicio de ello, que sirvan para poder dar información, de intercambiar experiencias, de dar consejos, porque realmente hay muchas herramientas legales en términos de nuestros derechos como ciudadanos, de nuestros derechos como organizaciones de la sociedad civil, que estamos en toda posibilidad de ejercer. Pero si no los conocemos, avasallan y caminan sobre nosotros, ¿no? Entonces, acerquémonos cada vez más con estas organizaciones, conozcamos sobre cuáles son las responsabilidades y los límites de los tomadores de decisiones, porque hay un marco legal que también los limita, pero en la medida en que no sabemos, no cuestionamos, muchas cuestiones de carácter ilegal se llevan a cabo y pasan por encima de nosotros, ¿no? Entonces, en lugar de estar viendo La Rosa de Guadalupe, de veras, apague esa mugrosa caja, o más bien esa pantalla plana, porque ya no hay cajas, ¿verdad? Una que otra por allá. Y pónganse a hablar con el vecino, pónganse a hablar con Paola, pónganse a consultar cómo pueden contribuir con alguna asociación civil. Siempre también los proyectos de la sociedad civil organizada requerimos de mucha ayuda, ¿no? No nos damos abasto porque hay mucho que hacer. Acérquese con nosotros porque hay algo que puede aprender de nuestro entorno, nuestro mundo natural, y si no del mundo natural, sobre cuestión de la gestión, administración de un proyecto de este tipo, y a lo mejor también platicamos sobre acciones legales, y hay un mundo de cosas por conocer, y que además ese conocimiento es el que realmente nos hace sentir libres, ¿no? Hace unas semanas, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera nos daba una charla sobre estos marcos legales. Ella se enfocaba en el tema de mares y costas porque en ese mes era nuestro tema de los webinars, pero al final ella nos dio una llamada de atención, casi como jalón de orejas, de por favor, ejecuten sus derechos. Hay muchas formas sin abogado de entablar una serie de quejas y denuncias y de procedimientos que no requieren un abogado. O sea, hay ciertos puntos hasta donde como ciudadanía podemos llegar. Que si ya después se hace otro pleito más grande, ya requerirá que si un amparo o algo más ya requiere un abogado. Pero mientras se llegue a ese punto, se va empoderando una sociedad que requiere más y más y más apoyo. Entonces, este ejemplo de la Asociación Civil de Charco del Ingenio, que no solamente es de las primeras áreas naturales protegidas destinadas a conservación de manera privada, que también eso es un estímulo. Nayarit también tiene una, que es en la finca ecológica La Papalota, que ya nos tocará cuando Mario esté por acá llevarlo a conocer también este espacio, que bueno, no es jardín botánico, pero es un resguardo también muy interesante entre el río, Santiago, la desembocadura, el mar, un ecosistema de manglar, pero que el tema de los particulares en esta búsqueda de conservación y de gestionar y de también hacer algo por sus espacios. Y bueno, para ya darle cierre a esta charla que ha sido muy interesante de conocimiento acerca de estos territorios y de tan importante que es todos estos temas de la flora, y como Mario muy bien dijo, el hecho de que nosotros no sepamos que una especie está en peligro o está en vulnerabilidad y que pertenece a una norma oficial mexicana no nos exime de alguna responsabilidad legal en el momento que alguien nos agarre con ella. Entonces, hay muchas personas, muchas personas que no saben cómo defenderse cuando ya tienen algún ejercicio administrativo o ya alguna autoridad los detuvo. Es bien cierto que también la autoridad no tiene mucho conocimiento sobre esas especies, pero que de malas te toque uno que sí sabe, no quiero ver. Uno de la Guardia Nacional, un especialista en una familia botánica, sopas, aguas.
O sea, pues eso te digo, o sea, si ya te agarró la buena suerte con eso, ya ni cómo. Pero tampoco abusemos de esa parte y de estos huecos que también tiene nuestro grueso en la población, ¿no? Entonces, bueno, Mario, ¿qué das como mensaje final? ¿A dónde nos invitas? Ya sabemos a dónde, pero tú dilo, para que sea como esta conclusión y este cierre de tu charla el día de hoy. Yo me iría mucho más en ese sentido sobre un comentario hacia lo que es el cambio climático, que es el tema que creo que, híjole, es tan vigente y que no lo echemos en saco roto, ¿no? Hoy en día escuchamos, está lloviendo mucho. Ah, pues que es el cambio climático, ¿no? Ay, que ahora está nevando en Miami. Pues es que es el cambio climático, ¿no? O que está ocurriendo esto en aquella zona y pues es el cambio climático, ¿no? Es bien fácil esa respuesta, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer y admitir que otra forma de decirlo es que son los efectos de nuestros patrones de producción y consumo y que tenemos en ese sentido tampoco responsabilizar al individuo, sino plantear cuáles son las políticas públicas que requerimos para regular a los grandes contaminadores, los grandes abusadores de este planeta que es el planeta Tierra, ¿no? No hay un planeta B, no hay un planeta B, no hay otra opción. Y no creo que yo creo que muchos de nosotros no tenemos el recurso para pagar un viaje a Marte cuando todo se vuelva insostenible, ¿no? Entonces, son nuestros patrones de producción y consumo, cuestionemos ello, asumamos un cambio cultural para exigir hacer las cosas de otra manera y organicémonos para estar encima de nuestras autoridades, ¿no? Quienes tienen posiblemente la principal responsabilidad e influencia en nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, eh, menos miedo y más unidad. Menos miedo y más acción, prácticamente nos está diciendo Mario. Y parte de esto es lo que hace unas semanas también recordarán que estuvimos viendo en el tema del consumo responsable. Tenemos que responsabilizarnos de todo nuestro actuar y nuestra huella y parte de mantener, de conocer, de divulgar la información y todas las acciones que ya hace este ejercicio con el charco del ingenio, participa de alguna manera, hace un cambio en las personas y también genera que se modifiquen ciertos usos y ciertas costumbres que no son precisamente de las mayordomías que también se encargan de mantener como esa estabilidad de los pueblos originarios. Entonces, pues tratemos de aminorar toda nuestra marca que estamos dejando. Todos, no hay quien nos pueda decir que no está sufriendo algún cambio por el tema del clima. Si bien es cierto, bueno, ustedes que están en el semidesierto, nosotros que estamos acá en más tropical también, las ciudades están haciendo más acaloradas, las costas que tenemos se están elevando, están bajando de su temperatura, o sea, se está elevando la temperatura en la ciudad, pero en las costas se está disminuyendo mucho. Y eso también es un patrón de todos estos cambios que ya bien Mario ha estado mencionando, ¿no? Sí, sí, así es, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo has resumido bastante bien, Paola. Muchas gracias. Y tampoco es para que nos deprimamos, ¿no? Yo creo que más bien llenémonos de alegría, de decir, wow, hay gente con las que sí es posible hacer un cambio, ¿no? ¿Cómo le hago para yo desde mi espacio familiar, vecinos, empezar a transformar algunas cosas, ¿no? Y hacer una presión, tal vez. No esperemos muchas veces que la solución venga de arriba para abajo. A veces hay que empujar muy fuerte desde abajo para transformar la realidad y no nos rindamos. Pues bueno, muchísimas gracias, Mario. También agradecemos a todo tu equipo del Charco del Ingenio. Envía también unos saludos también al comité directivo de la asociación, a la mesa directiva de la asociación, porque estos trabajos
no son sencillos, son 30 años que la verdad les mandamos un abrazo muy fuerte. Nosotros apenas vamos a cumplir 10 y ahorita que decías ya son 30 y nosotros no, bueno, ¿a dónde vamos a parar? Pero también nos motiva mucho a continuar y a seguir haciendo lo que ya nos gusta. Hace semanas decíamos, es un estilo de vida, se convierte en un estilo de vida todo esto, no vemos otra posibilidad de hacerlo diferente. Pues ni modo, así lo tenemos que seguir haciendo, promoviendo y promoviendo y promoviendo cada vez, ¿o no? Sí, claro, claro, ¿no? Yo creo que además en este camino empieza a uno a conocer gente sumamente interesante, ¿no? Y eso es muy enriquecedor, ¿no? Porque nos da la pauta de poder crecer, ¿no? Es decir, yo desde mi formación, yo soy sociólogo, ¿no? No soy biólogo, no soy botánico, ¿no? Pero dado este ejercicio me ha permitido conocer a personas tan interesantes que yo me siento tan rico, y he aprendido tanto, ¿no? Y lo he aplicado en mi vida diaria y me ha dado la pauta para a través de eso, de ese conocimiento, entablar relaciones, diálogos con personas también de otras disciplinas y yo creo que esto en términos de una dialéctica nos retroalimentamos y crecemos todos, ¿no? Por eso de veras, apaguen la televisión, dejen tantito el celular y juegos y otras cosas y lo digo también de manera individual, ¿no? Que a veces me clavo en el celular, en la oficina, en la computadora. Hay que hacer un esfuerzo. Recordemos que todo este proceso de la pandemia también nos está invitando mucho a salir a espacios abiertos, obviamente con cuidado y con todo el protocolo que se requiera, pero es parte de salir y conocer. Conozcan su espacio, su territorio, sus alrededores, motívense por oler, por tocar, por saber más, por preguntar. Ya muchas señoras en las jardines ya no tienen como antes plantas bueno, hace un rato se me olvidó preguntarte si también tenías una farmacia en el jardín botánico, porque eso también motiva mucho. Antes aquí encontrabas con los vecinas, las vecinas, ruda y algunas otras plantas para sanar, pero ahora ya no, ya prefieren poner cemento para no estar cuidando plantas y entonces te vas llenando también de químicos y tu cuerpo si de por sí con todo lo que ya Mario nos dijo de estos 400 metros donde están sacando agua en San Miguel, pobres gentes y pobres sus riñones, y todavía agrégale que no tienes plantas medicinales para tratarte, ¿no? Sí, eso que mencionaste es muy, muy valioso. Justo a raíz de este proyecto de no botánica con CONACYT, estamos integrando 4 jardineras o colecciones y una de ellas es una serie de plantas medicinales de Guanajuato, ¿no? Además de plantas medicinales, está padre, pero esto que dices, ¿no? Es una farmacia viva, ¿no? Entonces hay que recuperar el conocimiento y además, híjole, de veras, qué bonitas son las plantas, qué bonito huelen, ¿no? Las distintas formas, el poder ensuciarte las manos, es además una terapia, ¿no? Te da tranquilidad, te da gusto por el resultado de tu trabajo, ¿no? Entonces, sí invitar a las personas a que así como nosotros aquí estamos reconociendo y encontrando las plantas medicinales de Guanajuato, pues cuáles son las plantas medicinales ahí de la costa, ¿no? Y cómo se utilizaban. Y sabes, además de cómo se utilizaban, algo que es bellísimo, cómo se llaman, ¿no? Aquí hay plantas que, por ejemplo, te voy a decir algunos nombres, ¿no? El mal de ojo, una flor roja. Otra planta que le llaman, matapulga, ¿no? Otra planta que le llaman engordacabra. Son nombres muy bonitos, pero además en el nombre mismo, que es el nombre común que la gente ha mencionado, ya te está diciendo para qué sirve, ¿no? Uh Ahora -huh. indaga, ¿cómo la debes utilizar? ¿En qué momento? Si el tallo, la hoja, la flor, la semilla, la raíz. Digo, esto es increíble, ¿no? Y esto es una oportunidad muy rica, ¿no? Muy interesante. Y además, pues,
te vuelves interesante porque tienes algo que platicar fuera de lo ordinario, ¿no? Entonces, No, bueno, ya se dieron cuenta que yo no quería decirles todas las habilidades de mi buen amigo Mario, pero bueno, ya las escupió. También es parte de poder conversar en cualquier momento. No, esto te va llevando a todo este conocimiento. Obviamente rescatas todas estas especies, pero cuando haces un conocimiento de para qué las utilizaban por ejemplo, contigo, con los mayordomos de estos pueblos originarios, te das cuenta de que hay muchos que no solamente son plantas para alimento en ciertas temporadas, otros en ciertas temporadas son para mucha medicina alternativa. Por ejemplo, acá los quelites que se utilizan en esta temporada en cuanto empieza a llover, es cuando empiezan a salir. Y las abuelas decían que era el momento ideal para comerlo porque te ayudaba a eliminar como todas estas bacterias que se pueden contagiar en el verano, que se pueden incrementar en el verano. Entonces, te previene enfermedades gastrointestinales, ¿no? Y además es un alimento muy rico. Pero la gente lo empieza a ver como, no, sécalo, esas son hierbas que ya estaban ahí como muy raras y empiezas a perder y también pierdes a estas abuelas con este conocimiento ancestral donde te van diciendo para qué son y en qué momento utilizarlo. Y esta es la importancia de estos jardines botánicos, que no solamente te van a decir cómo se llama, sino por qué estaban ahí, por qué son importantes, y ya cuando tienes a esta farmacia viva, también te van a dar esa información de en qué momento tú la necesitas en preventiva, en qué momento ya para curativa y para ya estar erradicando ahí cualquier cosa. Entonces, también mantengan sus plantas mínimos, la farmacia básica, así como cuando tienes un niño enfermo que tienes mínimo paracetamol, acá lo mínimo es una sábila, mínimo hay que buscar el epazote que tú lo preparas así riquísimo en todo lo que le vas ahí esparciendo. Estas plantas de olor que también nos sirven para la comida, pero en algún momento nos ayudan en algún problema digestivo. Llámese, no sé, la ruda, que aquí también se está perdiendo mucho, que es muy buena para dolores, analgésica, y ¿cómo se llama? Orégano, orejón, que también es bellísimo cuando los ves así todos hermosos, pero además ahora con todos estos problemas respiratorios a causa del COVID, el té del orejón con el poleo juntos te ayuda a liberar todo lo que tu pulmón tiene. Entonces, la verdad que, ¿para qué queremos comprar medicamentos? Entonces, pero bueno, eso ya es otro tema. Ya nos platicará los resultados. Después vamos a invitar a Mario cuando nos dé los resultados de todo este proyecto de CONACYT, que va a ser muy interesante. ¿En cuánto tiempo terminan o apenas van a iniciar el proyecto? Este es el primer año y estamos esperando la siguiente convocatoria para darle continuidad a lo que hemos hecho ahorita y ampliar también nuestras actividades con otras comunidades y otros temas que son muy interesantes que queremos empezar a incorporar. Entonces, este es el primer año o lo voy a decir de otra manera también, en años anteriores habíamos elaborado proyectos hacia distintas instancias de carácter federal y lamentablemente nunca se nos asignaba este recurso. Esta es la primera vez que recibimos un recurso de carácter federal a través del CONACYT, lo cual significa que a lo largo de 30 años el Charco del Ingenio ha sobrevivido con nuestros propios recursos, con nuestros propios proyectos y programas de obtención de fondos, con la solidaridad de la comunidad, de la cual estoy sumamente agradecido, que nos respaldan, nos apoyan, nos animan, están presentes en todo momento, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que recibimos un recurso federal. Estamos muy contentos de pasar por esta experiencia, que también sabemos la gran responsabilidad. Bueno, tú lo sabes, lo que son los recursos CONACYT, que son, no te están vigilando con lupa, con microscopio, ¿no? Entonces, hay que también tener paciencia, aprender, pero es muy bonito que estemos haciendo todo esto.
y esperamos que en la siguiente convocatoria también seamos reconocidos para darle continuidad a tantas cosas que el Estado de Guanajuato tiene por compartir en términos de la etnobotánica. Pues bueno, ya todo eso que nos dijo, vamos a estar muy esperanzados de los resultados de estos informes que va a tener que dar el Charco del Ingenio, y vamos a estar ahí también nosotros con lupa, como estas alianzas de observación también, esas alianzas que también se vuelven estratégicas, ¿no? Entonces, agradecemos mucho, Mario, por favor, extiende nuestros saludos a todo tu equipo, ese trabajo hermoso que están haciendo, y que bueno, vamos a estar divulgando esta información. Recuerden que este video va a estar en nuestras redes sociales, va a estar en YouTube, va a estar en nuestro canal de Spotify como un podcast, para que también ustedes lo puedan estar divulgando. Y por favor, visiten el Charco del Ingenio en San Miguel de Allende, en Guanajuato, y hagan una participación ahí, por favor. Cuídese mucho, sígase cuidando mucho, y pues ahí estamos al pendiente. Sigan nuestras demás charlas. El próximo jueves tenemos un tema de ciencia ciudadana también en el estado de Jalisco, y vamos a seguir en este tema del desarrollo sustentable para este trabajo de este mes, en este webinar de agosto. Muchísimas gracias, Mario, y pues bueno, con esto ya damos cierre y pues nos vemos pronto. Muchas gracias.